La mañana ya recibimos en esta mesa de trabajo a nuestro invitado. Se trata de el secretario general de la Presidencia de la República del Ecuador, el doctor José Augusto Briones, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, secretario. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y a la radioaudiencia de América. Siempre es un gusto estar aquí. Aprovecho para enviarle un fraterno saludo al embajador Galo Enríquez, que con seguridad está escuchando este noticiero. Secretario, lo hemos invitado para analizar la situación que pasó el país y que actualmente se trata de llegar a acuerdos puntuales en torno a lo que significa la situación económica. Pero quiero empezar preguntándole, señor secretario, lo que ocurrió en nuestro país. ¿Era necesario? Porque al final nos sentamos a conversar. ¿Por qué dejamos pasar tantos días para llegar a esa mesa de diálogo? Muy buenos días. A ver, nunca se puede justificar un golpe tan brutal que fue una mezcla de movilización reivindicando seguramente intereses legítimos, pero infiltrada por la delincuencia política organizada y en vandalismo. Yo tengo casi 30 años viviendo aquí en Quito y jamás he visto un ataque tan brutal. Y perdón la expresión porque eso fue. Tener sitiado una ciudad, agresiones por muchos lados, eso fue tremendo. Y el trofeo, porque no olvidemos eso, ¿cuál fue el edificio trofeo? El de la Contraloría General del Estado, que fue prácticamente aniquilado. ¿Qué reposaba ahí? Información y los juicios de actos de corrupción del gobierno pasado. Entonces, o sea, ¿los responsables directos son los correístas entonces? Bueno, aquí hubo una mezcla de vandalismo, correísmo y terrorismo, por ponerlo de alguna manera. Pero no hay que desconocer también el descontento popular. Nadie desconoce eso, mi querido Jorge. Por eso digo que la movilización indígena y popular, en muchos casos legítima, fue infiltrada y el resultado fue un cóctel de barbarie que tuvimos unos días aquí. Ahora, señor secretario, le transfiero también la preocupación de otros sectores y también de los políticos. Acaba de salir el asambleísta social cristiano Henry Cucalón y dice que el Estado o el gobierno debe actuar con mano fuerte en contra de todos, sea del gobierno, sean de dirigentes sociales, dirigentes indígenas o ciudadanos comunes y corrientes que propiciaron los actos vandálicos. Definitivamente la paz social es un bien superior y nosotros esperamos que la justicia sea consecuente con las demandas que se están poniendo y que investiguen. Aquí no se trata de juzgar o peor sancionar a personas inocentes, que siempre hay, pero la mayoría, los que estuvieron ahí, los que cometieron actos vandálicos, los que agredieron policías. Yo tengo una cifra que creo que es bueno que recuerde, por favor, las cifras oficiales con corte de lo que pasó. 1.330 aprendidos, de los cuales 57 eran extranjeros. Ojo con esa cifra. ¿De qué nacionalidad? Mayoritariamente venezolanos. 1.507 personas atendidas en el sistema de salud. De estos, 435 policías atendidos, 87 en estado de gravedad, 6 personas fallecidas, de las cuales unas 2 por accidente de tránsito y caída, 1 cuyo nombre no se halla en una institución, otra que está en otra muerte en investigación fiscal. Un hecho importantísimo y que no tomamos en cuenta: la fuerza pública no disparó una bala. Eso se puede tomar de diferentes maneras, pero hubo acciones de disuasión, de contención que no fueron suficientes por la fuerza pública. Fue rebasada, pero no se disparó una bala, Jorge. Eso es importante. Pero fue una agresión, valga la redundancia, agresiva de los uniformados de la fuerza pública. Fue una contención por la agresión que se tenía. Lamentablemente las tomas, ¿no? O sea, cuando estaban arrastrando un policía, ¿cómo iban a llegar a sus compañeros? Ajá. Usted vio el tipo de armas que tenían, Jorge. Yo creo que la ciudadanía ha podido observar los escudos que cargaban estos vándalos, hechos con tanques, los tanques de basura cortados, ¿sí? Y los proyectiles eran tubos de PVC con voladores y con proyectiles. O sea, eso fue planificado.
Y la contención debía haber sido firme, debió y fue firme. Ahora, señor secretario, debido a que usted dice fue planificado, falló inteligencia entonces, eso dice la lógica. Faltó profundizar los servicios de inteligencia, porque eso debió haber sido detectado. En efecto, probablemente fue tan desbordante y tan agobiante por diferentes frentes que superó la capacidad de repeler de la fuerza pública. Fue tremendo. Y a las cifras que yo mencioné hay que añadir o sea, ni en las guerras se han destruido. Se han destruido cerca de 18 ambulancias, 26 UPC. En Quito, en la 24 de mayo, la VC fue quemada y 108 vehículos públicos afectados. O sea, aquí pierde todo el país. Y si a esto le sumamos los 20 campos petroleros que fueron tomados, con 1.800.000 barriles y cerca de 102 millones de dólares de pérdida, ¿quién pierde con todo esto? Uh-huh. O sea, aquí pierde el país, pierde la sociedad por esta mezcla de vandalismo que fue terrible. Y yo creo que no, o sea, este gobierno, y a ustedes les consta, ha sido muy tolerante con la expresión, con las manifestaciones civilizadas. Esto, ustedes, desde el mismo periodismo, cuando antes se expresaban, eran sancionados. Ajá. Pero no puede ser que el vandalismo se quiera tomar nuestro país. ¿No será parte de los acuerdos la liberación de quienes están detenidos? Eso de ahí tendrá que intervenir la justicia. Va más allá de las funciones que tiene el Ejecutivo. Ustedes recordarán que quien administra justicia no es el gobierno, sino la función judicial. Ahora, doctor, el hecho también cierto es que se derogó ya el decreto ejecutivo 883 conforme se estaban pidiendo en estas mesas de diálogo, pero ahora, ¿cómo llegar a construir un decreto ejecutivo que beneficie a todos o que deje contento a todos? Parece que allí vamos a tener complicaciones. A ver, aquí tenemos que, como sociedad, como país, estar conscientes que el mayor paquetazo que tuvo la historia contemporánea, fue la deuda que contrajo el gobierno anterior. Una deuda cara, a corto plazo, de manera irresponsable, que nos deja en una situación muy compleja y por la cual hay que tomar decisiones. Uh-huh. El gobierno toma decisiones, imparte directrices, pero si toda la sociedad no tiene un acuerdo, estamos poniendo en peligro un bien que creo que todos estamos de acuerdo. Si nosotros no tenemos finanzas públicas equilibradas, y en esto me voy a tomar 2 minutos, es como que un padre de familia gana, el sueldo es $500 mensuales, y en los últimos 10 años se dedicó a gastar $2.000 mensuales, con tarjetas de crédito, con cheques a fecha, todo. Llega un momento que ya le boletinan la tarjeta, le rebotan los cheques y nadie le quiere dar nada. Pero esa deuda hay que pagarla. Como país hay que pagarla. Entonces, la farra de los 10 años del socialismo del siglo XXI hay que pagarla ahora. Si como sociedad no nos ponemos de acuerdo en cómo pagarlas, vamos a tener problemas. ¿Y cuál va a ser los problemas? Entonces, ¿qué pasa si uno no paga? Y perdónenme, trato de ser didáctico para que... Si uno no paga, significa que los organismos internacionales no dan crédito, tenemos problemas de comercio exterior y llega un momento que hay que pagar la nómina. Si usted no tiene nómina y no le ingresan dólares, ¿qué le toca hacer? Pero, señor secretario, ¿cómo pagamos esos recursos afectando mínimamente a los grupos vulnerables? Eso es lo que se ha hecho. Yo le recuerdo algo, Jorge. El 883, hoy derogado, tenía 2 vertientes, por decirlo de alguna manera. Uno, que eran ingresos, y el más fuerte era la eliminación de los subsidios de las al diésel y a la gasolina extra, que significaba un ingreso de $1.400 millones. Pero por otro lado teníamos una serie de medidas compensatorias, y el único impuesto que creaba el 883 se gravaba a las empresas que facturaban más de $10 millones al año, lo cual nos generaba un ingreso de aproximadamente $300 millones. Y teníamos otro tipo de medidas compensatorias. Teníamos medidas compensatorias sobre todo
orientadas a fomentar emprendimientos, al impuesto de la salida de divisas que era selectivo. Teníamos la famosa liquidación, el anticipo del impuesto a la renta. De las 102.000 empresas, 100.000 son pequeñas, a las 100.000 se les hacía una exención. Teníamos todo ese tipo de incentivos y sobre todo había la incorporación de 300.000 ecuatorianos y ecuatorianas más pobres a un bono para que reciban una compensación directa por el incremento del transporte, que era un efecto previsible. Por lo tanto, habían ingresos y egresos. Hoy, que estamos en esta mesa, a raíz del decreto 894 que deroga, deja sin efecto el 883, estamos trabajando. Pero esto no es un problema solo de gobierno y del sector indígena. Este es un problema de la sociedad y debe ser afrontado de esa manera. ¿La focalización podría ser la salida? La focalización es una salida. Cabe recordar que el 894 tiene como objetivo la racionalización y focalización, es decir, por segmentos y geográficamente donde se necesita, y estamos trabajando en el tema. Pero eso no va a dar los 1.400 millones. No va a dar, evidentemente, no va a dar los 1.400 millones. Muchos sectores se oponen a las medidas. Entonces, aquí como país, el país tiene que pagar una factura. ¿Cómo la pagamos? Y pagarla ya, porque de lo contrario hacemos inviable nuestra economía. Todo el mundo quiere trabajar, quiere retomar sus actividades, tener un país con horizontes y con oportunidades. Eso es lo que queremos y hacia eso tenemos que apuntar todo. Pero, ¿qué sucede si nadie quiere ceder? Si todos los sectores se sienten intocables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero como que el gobierno se va a quedar entre la espada y la pared, y le pregunto y le digo esto, señor secretario, porque ayer también los servidores públicos salieron a decir que no se va o se descarta la eliminación de los días de vacaciones, así como también del día de sueldo del servicio público. Mire, se van acortando los caminos. Se van acortando los caminos y reitero lo que manifestaba. Si nadie quiere ceder, ¿qué país queremos? El presidente Moreno tiene claro el horizonte, tiene claro cómo llevar al país. La prueba es que con acciones, ¿cómo iba a cerrar el 2018? El 2018 se proyectaba un déficit de 8.000 millones de dólares. Tomamos algunas medidas duras, necesarias, y cerramos con 3.500 millones de dólares de déficit. Significa que por acciones responsables, y ese es el camino. Queremos generar más empleo productivo, queremos motivar los emprendimientos, queremos que el país exporte más, pero para eso necesitamos generar condiciones. Pero si no nos ponemos de acuerdo en lo mínimo, repito, ¿qué país queremos? Ahora, más allá de los diálogos a nivel interno, también habrá que retomar diálogos con el Fondo Monetario, por ejemplo, para reformular las condiciones de cumplir las metas que estaban establecidas. De hecho, y en efecto lo estamos haciendo. Aquí, yo voy a hacer algunas precisiones porque el acuerdo que se obtuvo el país a nivel del sistema financiero internacional no fue únicamente con el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Nosotros obtuvimos acuerdos que significa términos de pago en términos razonables con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF y con el Fondo Monetario. ¿Por qué sobresale el tema del Fondo Monetario? Por su acción. Es como una especie de auditor de las cuentas de los países. Nosotros lo hemos sido muy firmes. El Fondo Monetario, en una de las reuniones, y en esto voy a ser infidente, el fondo pedía que se aumente el IVA, por ejemplo. Uh-huh. Y nosotros dijimos, no hay condiciones políticas para hacerlo. Aparte que las afectaciones que podría haberse dado nos hubiera complicado más. Que se suprima el subsidio al gas. Hicimos un análisis y vimos que el gas, si bien hay abuso en el uso del mismo, llega a un sector muy pobre y no teníamos las medidas compensatorias y de focalización listas. Por lo tanto, el gobierno y el presidente Moreno dijo, no se incremente el IVA, porque además eso significaba tener conversaciones. Ustedes saben lo que iba a pasar eso en la Asamblea. No al gas, vamos con el subsidio más regresivo y perverso que existe, que es el de los combustibles. Porque es un subsidio regresivo poco eficaz. Uh-huh. Entonces, si en eso no nos ponemos de acuerdo,
cómo pagamos la cuenta. Pero el tiempo está en contra, doctor. Totalmente, el tiempo está en contra porque nosotros, el país sigue operando, las necesidades se demandan día a día y tenemos un hueco fiscal que hay que llenar. Entonces, ¿hasta cuándo llegamos a un acuerdo con los bueno, sectores? Nosotros estamos teniendo un momento, en este momento el gabinete está desplegado. Ustedes vieron que ayer el señor presidente de la República se sentó con varios sectores, lo estamos haciendo no solo aquí en Quito, sino en las provincias, para tener un consenso. Pero yo, y en aprovecho este medio de comunicación, necesitamos también que exista una sensibilidad. Este no es un problema solo del gobierno, es un problema que lo administra y lo decide el gobierno, pero debe haber sensibilidad y predisposición por parte de la sociedad entera. Con eso me quedo, señor secretario, le agradezco mucho por estar aquí. Gracias a ustedes, siempre es un gusto estar presente en esta radio. El señor secretario general de la Presidencia de la República, doctor José Augusto Briones, 8 en punto de la mañana, nuestro editorial. Exactitud.